Vemos el poder de las redes sociales una vez más con la serie Adin Farah. Los fanáticos de Engin Agorek y Demet Özdemir han estado compartiendo el nivel de locura durante varios días. El guión de la serie Adin Farah fue muy popular. Se puede decir que se ha formado un proyecto de serie muy exitoso con el estilo narrativo de la historia, el fluir rápido y la adaptación de los actores a sus personajes muy bien. Creemos que la sintonía entre Engin Agorek y Demet Özdemir será muy buena, que sus altas energías ya cruzaron las fronteras de Turquía, y que la serie de televisión Adin Farah despierta una gran curiosidad en el extranjero. Sin embargo, cabe señalar que el enorme interés que cubrió las redes sociales y se prolongó durante días no fue del todo pagado, en un ambiente medido por ratings. Las calificaciones del primer episodio de Mi nombre es Farah definitivamente no son malas. De hecho, fue una buena apertura en comparación con muchas series. Las calificaciones por encima del promedio eran prometedoras para el futuro. Incluso puede ser posible acercarse a la serie Establishment Osman, que ha estado en la primera posición durante 4 temporadas con índices de audiencia mucho más altos en las próximas semanas. Sin embargo, se esperaba que una serie de la que se ha hablado intensamente durante el último mes, que está constantemente en la agenda de las redes sociales y que cuenta con millones de fanáticos como Engin Agorek y Demet Özdemir, protagonizada por 2 nombres, tendría una apertura relámpago con calificaciones mucho más altas. Podemos decir que el gran interés mostrado en las redes sociales y plataformas digitales no se explica por los hábitos de visualización de la audiencia turca, que tiene dispositivos de calificación en sus hogares. Aunque las calificaciones del primer episodio parecían ser buenas, la serie de televisión que no afectó a tantas redes sociales pudo comenzar con calificaciones similares. Si la serie de televisión Adin Farah no salta en los índices de audiencia en las próximas semanas, el enorme interés creado en las redes sociales no se verá recompensado en términos de índices de audiencia. Por eso, los resultados de rating del segundo episodio de la serie, que se transmitirá el miércoles 8 de marzo, serán muy importantes.